Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. En esta tarde quiero compartir con ustedes un estudio bíblico al cual puse por título Nuestra Esperanza. Está basado en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5. Para comenzar, quiero decir que los seres humanos vivimos rodeados de peligros, inseguridad, catástrofes, guerras, enfermedades, accidentes, tantas cosas que pueden sucedernos y de repente encontrarnos perdiendo la vida. Porque somos frágiles. Y de esto viene hablando Pablo en el versículo anterior, cuando él nos compara con vasos de barro. Él dice que somos como vasos de barro y como tales podemos quebrarnos en cualquier momento. Pero en este capítulo, Pablo, haciendo mención de este cuerpo que tenemos nosotros actualmente, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, que es lo que sucede cuando morimos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y acá Pablo está haciendo mención de un cuerpo eterno. Así como este cuerpo se va a deshacer un día, sufrirá la muerte, este otro cuerpo que vamos a tener, un cuerpo espiritual, como el de Cristo cuando Él resucitó, será incorruptible, no morirá jamás. Por eso Pablo menciona y hace la comparación entre un tabernáculo y una casa en los cielos. Cuando habla de tabernáculo, seguramente estaba pensando en el tabernáculo de reunión que se levantó en el desierto para que acompañe a los israelitas durante su peregrinación hasta llegar a la tierra prometida. Nosotros, como seres humanos, viviendo en este mundo, también somos peregrinos y tenemos una tienda que es nuestro cuerpo. Es algo provisorio. En el tabernáculo de reunión se manifestaba la gloria de Dios y Él nos compara con el tabernáculo porque el Señor vive en nosotros. Pero cuando termine nuestra peregrinación, este cuerpo que tenemos se va a deshacer, va a volver a la tierra. Entonces nos queda esperar el nuevo cuerpo que Dios nos va a dar, el cuerpo glorificado, el que no sufrirá muerte nunca más. Y este cuerpo, dice, esta casa, no hecha de manos, indica la divinidad de este nuevo cuerpo que vamos a recibir, la eternidad de este cuerpo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial.
Gemimos porque este cuerpo que tenemos, aparte de ser un cuerpo corruptible, es un cuerpo que tiene la tendencia de inclinarse hacia el pecado. Es, como dice Pablo, él por un lado se gozaba en las cosas de Dios, pero por otro lado él se veía vez tras vez tentado a hacer el mal. Decía en Romanos 7, versículos 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Resulta ser que en la época de Jesucristo y la época de los apóstoles posteriormente, cuando comienza a predicarse el Evangelio, comienzan a aceptar a Cristo, a aceptar el Evangelio, a entrar al reino de los cielos a través del arrepentimiento, habitantes griegos, romanos, judíos, y los griegos traían consigo una tendencia a creer que el cuerpo era algo detestable, algo aborrecible. Esto lo traían como herencia de una secta a la cual se denominaba agnosticismo y estaba basado en filosofías que decían que el cuerpo servía solamente para apresar el alma, para que el alma no tuviese libertad. Pero Pablo, a pesar de reconocer de que el cuerpo tenía esa tendencia al pecado y que había que luchar para conservarse santo en el Señor, que dicho sea de paso es una lucha que tenemos todos los cristianos con nuestra propia carne. También él aconseja que el cuerpo debe ser presentado a Dios para servirle, para glorificarle en nuestro cuerpo. Él decía, no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, vuestros miembros como instrumentos para servir al pecado, sino que vuestro cuerpo debe ser para honrar a Dios, para glorificarle. Y obviamente necesitamos un cuerpo, aunque sea transitorio, para poder hacer la obra de Dios. Pero Pablo dice que él quería ser revestido, porque no quería ser encontrado desnudo. Claro, sucede que Pablo enseñaba de que cuando Cristo viniese al toque de la trompeta final, los que habían muerto en Cristo, los que estaban durmiendo en Cristo, iban a ser resucitados para recibir este cuerpo espiritual del cual venimos hablando. Pero los que estuviesen vivos iban a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Y Pablo lo que quería era precisamente esto. No quería encontrarse en una situación de que su cuerpo se desvaneciera a través de la muerte, su cuerpo se deshiciera sin recibir el cuerpo espiritual, el cuerpo eterno. Pero sucede que al final pasaron los años y Pablo se encontró ante la situación de que él ya iba a ser sacrificado e iba a tener que dormir en Cristo, iba a tener que morir en Cristo, como él había mencionado anteriormente acerca de otros hermanos que ya habían partido. Entonces, acá nosotros encontramos algo que podríamos llamar un periodo intermedio entre la muerte y la resurrección, porque hay gente que muere en Cristo, pero tiene que esperar hasta que llegue la resurrección de los muertos para recibir este cuerpo espiritual. Podríamos llamarle periodo intermedio o periodo de descanso. Es un tiempo en el cual todos los que seguimos al Señor y todos los que tratamos de agradarle y todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Jesús y hemos recibido el Espíritu Santo, hemos pasado por las aguas del bautismo y estamos siguiendo a Cristo y tratando de ser mejores cada día, nosotros, si tenemos que morir, vamos a estar en este estado, pero va a ser un estado de descanso con la conciencia activa. No quiere decir que vamos a morir y no vamos a enterarnos más de nada hasta que Cristo nos resucite. Que dicho sea de paso, sobre este tema, sobre este periodo de tiempo, también hay doctrinas erróneas que se han instalado en algunos grupos, que es el hecho de que el que duerme, duerme pero lo hace en un estado de inconsciencia. La Biblia nos muestra a Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración hablando con Jesucristo. Entonces, eso nos enseña a nosotros que aunque ellos habían muerto, no estaban en un estado de inconsciencia, porque se manifestaron hablando con el Señor. Lo mismo si meditamos en la historia de el rico y de Lázaro, vemos que el rico estaba sufriendo tormento en el Hades, que traducido es infierno, estaba sufriendo en el infierno y pedía que, aunque sea Lázaro viniese y le mojase aunque sea la punta de la lengua. Entonces nos damos cuenta de que este hombre rico estaba sufriendo tormento y estaba consciente de ese tormento. Entonces, nosotros no creemos en un estado de inconsciencia, creemos en un estado de descanso de las aflicciones,
de las enfermedades, de todo lo que atravesamos en esta vida que tenemos que soportar, pero descanso de estas cosas, pero conscientes. Hay otra doctrina también que habla del purgatorio, que dice que los seres humanos van a tener la oportunidad de poder terminar de ponerse a cuenta con Dios cuando hayan partido de este mundo. Sin embargo, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después juicio, muerte y juicio. Entonces, el tiempo para ponerse a cuenta con el Señor no es después de morir. Y esta doctrina es muy peligrosa porque si el asunto es muerte y después juicio, no podemos vivir una vida descuidada creyendo que en el más allá vamos a tener la oportunidad de purgar nuestras deudas. Es hoy cuando nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, seguir a Jesucristo y tratar de agradarle cada vez más. Bien, nosotros creemos que este descanso va a durar hasta que el Señor nos resucite y nos dé este cuerpo eterno al cual hace mención Pablo. Ahora bien, en el versículo 4 dice Pablo: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, encontrarnos de repente sin este cuerpo, sin recibir el otro, sino deseamos ser revestidos para que lo mortal, este cuerpo mortal, sea absorbido por el otro cuerpo, por el espiritual. En otras palabras, él anhelaba esta transformación, pero la anhelaba en vida. Él lo que no quería era atravesar por la experiencia de la muerte. Ahora, esto no es de extrañarse porque aún Cristo, el Señor Jesucristo, que tenía toda una parte humana y también al mismo tiempo Él era todo Dios, cuando se acercó el tiempo en el cual Él debía morir, dicen que Él oró con angustia al Señor, clamó por 3 veces con la oración siguiente: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. En otras palabras, diciéndolo en una forma más sencilla: Padre, si es posible que yo no tenga que sufrir y que morir en la cruz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando él oró 3 veces y comprobó que Dios el Padre no le respondió afirmativamente a su petición, él entendió que él debía atravesar por los sufrimientos previos y que tenía que atravesar por el sacrificio en la cruz. Él tenía que dar su vida y tenía que sufrir el tormento de ser crucificado, porque era una muerte horrible,
para pagar con ese sufrimiento la culpa de nuestros pecados. Y con ese sacrificio que Él hizo, nos dio la posibilidad de poder arrepentirnos, de creer en ese sacrificio y poder reconciliarnos con Dios. Pablo no quería morir, Cristo tampoco quería morir, y nosotros, nuestra carne, también se resiste a morir. Nadie quiere enfrentarse con la muerte, y mucho menos si es una muerte traumática que nos haga atravesar por diversas cosas, diversos sufrimientos antes de morir. De hecho, hay personas que tienen que sufrir años antes de que el Señor nos lleve a su presencia. Pero Cristo afirmó el rostro y se presentó para hacer la voluntad de Dios el Padre. Él atravesó por todos los azotes, por todo el escarnio, por toda la burla, y tomó la cruz y marchó hacia adelante en su propósito. Él fue crucificado y lo hizo con esta actitud que luego la Biblia nos exhorta a nosotros a imitar. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él, para enfrentar la cruz, él menospreció todo lo que él tenía que sufrir, porque él sabía que más adelante a él le esperaba el gozo de volver a estar junto a su Padre. De la misma manera, la Biblia nos exhorta a nosotros a menospreciar, a tener en poco todo lo que tengamos que atravesar en esta vida. Yo sé que es difícil, yo sé que hay que estar a veces en situaciones adversas y nos cuesta, pero tenemos que aprender a esperar en Dios aquel momento en el cual nosotros vamos a estar en su presencia. Todo lo que nosotros pasamos en la vida, todo lo que sufrimos, va a quedar como algo insignificante cuando nosotros nos gocemos en la presencia de Dios, cuando nosotros recibamos ese cuerpo eterno, ese cuerpo que no va a sufrir nunca más la muerte. Todo lo que estamos viviendo en esta vida, aún la propia muerte va a quedar atrás. Y dice en el versículo 5, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, para esto mismo es poderoso, para hacer todo lo que Él ha diseñado, todo lo que Él ha planeado, ha programado para nosotros, y es el hecho de que nosotros un día estemos con Él
para siempre, viviendo en paz, en gozo, en alegría en su presencia. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, que significa la garantía del Espíritu, la garantía de que estas cosas van a ser así. El hecho de tener el Espíritu Santo en nosotros es un adelanto de la gloria venidera. Es un adelanto de lo que nos espera, una garantía de que somos sus hijos y que Él para nosotros nos tiene reservada la eternidad. En nosotros está que nos consideremos peregrinos, que nos consideremos pasajeros por esta vida y que andemos en las obras que Él nos preparó de antemano para que andemos en ellas, haciendo bienes, tratando de bendecir a la gente y soportando las aflicciones, sabiendo que vamos a heredar la vida eterna. Él nos abrió el camino al Padre y para estar con Él. Esa es nuestra esperanza, como dice el título de este estudio, nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que enfrentar la muerte, vamos a estar un día para siempre con el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que esta palabra, este estudio, haya sido de bendición, haya tocado su corazón. Y con ánimo, con fe, esperando este cuerpo indestructible, este cuerpo que no va a sufrir más la muerte, marchemos hacia adelante. Que Dios les bendiga.